Mi nombre es Janie Paola Velasco, estudiante de Pedagogía Infantil del CEAD Florencia. Voy a darle respuesta a las preguntas propuestas en la guía de aprendizaje, la primera pregunta es ¿por qué el tema elegido desde la segunda actividad en su temática que se debe abordar? En la segunda actividad, en la fase 2, salud mental de sufrimientos emocional de problemas y trastornos mentales de indígenas de Colombia, fue lo que yo escogí. ¿Por qué podemos saber los tipos y problemas mentales que sufren los jóvenes y el cómo los podemos ayudar a solucionar, ya sea por medio de nuestros conocimientos o buscando ayuda profesional? Los indígenas son el 5% de la población mundial y 1/3 de la población pobre del mundo. Se han observado tasas de alcoholismo, abuso de sustancias de problemas y trastornos mentales que proporciona la población general. Reporta el 26.6% de estado de pobreza, el 17.8% de desplazamiento por la violencia, 42.9% define como salud mental. El 8% reporta el consumo excesivo de alcohol y el 7.9% el consumo de riesgos o sustancias psicoactivas. Los factores asociados muestran que el mayor riesgo están entre las edades de 18 a 44 años de edad. En conclusión, las personas que se reconocen como indígenas presentan altas tasas de desplazamiento por violencia y reportan problemas y trastornos mentales frecuentes que se asocian con factores con pérdida de rasgos y culturas propias. Con relación a la segunda pregunta del tema anteriormente abordado y su pregunta de investigación formulada en la fase 4. Mi pregunta de investigación es ¿por qué ocurren los daños mentales en la población indígena de Colombia? El por qué el estudio, que ha sido de objeto de interés nacional en la medida en la que ha venido observando el incremento de la carga de enfermedades por los problemas de trastornos mentales, la prevalencia del consumo y problemática del alcohol y otras sustancias psicoactivas. Las elevadas cifras con relación a las diferentes formas de violencia u otros factores que inciden en el bienestar y la calidad de vida de las personas y la comunidad. Como tercer punto, que es enunciar de manera breve el resumen de los artículos revisados para la realización de la fase 2. El primero, que era el artículo 1, que es trastornos mentales, que ya, como lo habíamos hablado anteriormente, en los indígenas, que son el 5% de la población mundial, los indígenas conceptualizan la salud mental de manera holística, contextual, ligada a un territorio, el bienestar colectivo y la armonía con la madre naturaleza. Además, entre indígenas colombianos, el concepto salud integral equiparable de un buen vivir sin distinciones de lo físico y de lo mental. En estudios de poblaciones se han encontrado las tasas de problemas de trastornos mentales de los indígenas que suelen ser mayores que las dos de no indígenas que habitan en las mismas zonas. La conducta suicida, el consumo de alcohol, las sustancias psicoactivas, la exposición de violencia familiar e interpersonal son problemas que presuntan entre poblaciones indígenas por todo el mundo. Al iniciar la adultez, un 52.2% de indígenas norteamericanos ya han cumplido con el criterio de uno solo y de sustancias o trastornos mental a lo largo de la vida. El 37.2% o 2 o más trastornos mentales, uso de sustancias psicoactivas. Un 41% de los indígenas brasileños participan en una encuesta poblacional. Como segundo artículo que tenemos en el día de hoy es la biología del suelo, que es la estructura de la comunidad de mesofauna hefática.
en los dos suelos o distintas identidades de uso. Tenemos por particular los artrópodos que forman parte de la mesofauna edáfica son un componente importante del ecosistema debido a su relevante rol como catalizadores de las actividades microbiológicas de descomposición de la materia orgánica y del ciclado de nutrientes. También influyen en el mantenimiento de factores físicos del suelo tales como la aireación, retención, agua y circulación vertical en la estructura del suelo. Por ejemplo, los exudados bioquímicos de los microorganismos y las actividades físicas de los animales edáficos son los principales factores de formación de la materia orgánica y en el mantenimiento de la estructura porosa. Según Cabrera y Crespo, la principal contribución de la mesofauna es la dinámica de la materia orgánica en el que promueve el crecimiento y la distribución de microorganismos, hongos, transporte de productos de descomposición a los estratos inferiores y a las zonas radicales del perfil del suelo. En el contexto de hipótesis, en este trabajo fue que diferencias en la intensidad de uso del suelo se verán reflejados en diferentes y en estructura de la mesofauna edafáctica. El objetivo de este trabajo fue evaluar la existencia de dichas y diferencias entre la estructura de la mesofauna edáfica asociada a dos intensidades de uso del suelo. Muchas gracias.